estos tiempos de aislamiento y de distanciamiento físico, pero no ni emocional, ni intelectual, ni en términos de trabajo. Seguimos con las pilas bien puestas y también feliz de aprovechar este espacio para conversar con ustedes, plantear e intercambiar sobre un tema que a mí en particular me gusta mucho. Es como esa especie de temas que si uno pudiera tener más tiempo, pasaría uno pues más enfocado, y en la coyuntura esta del informe especial que se está haciendo de las Naciones Unidas, el Global Assessment Report, que se está haciendo una edición especial sobre la situación de sequía en el planeta, pues me da una oportunidad ahora de volver a sacar un poquito de tiempo para dedicarme a este tema que yo lo he venido trabajando desde principios de los 2000. Es un tema que como les planteaba, me apasiona mucho porque principalmente es de los fenómenos que más complejidad nos presentan a todos los que estamos en este tema de la gestión del riesgo de desastres, por una serie de motivos que voy a detallar más adelante, pero que como lo mencionaba Rubén, la sorna en el título iba con toda la intención. Adelantando a las conclusiones, es mi apreciación que la sequía es de es un fenómeno que es menos malo, ¿verdad? Menos malo, porque sabemos que no hay fenómenos ni malos ni buenos, pero se le ha puesto un San Benito, yo creo que más grande del que le corresponde, y que muy similar con otras dinámicas, como por ejemplo el calentamiento global, le echamos la culpa de procesos que, cuando hacemos una reflexión un poco más pausada y sobre todo cuando tomamos con un poco de cautela las definiciones conceptuales, pues nos damos cuenta que detrás del imaginario que hay en torno a la sequía, en realidad hay un montón de procesos y de actores y sectores que tienen una responsabilidad o corresponsabilidad con los problemas que se nos generan, y que en la mayoría de las veces pasan desapercibidos. Esto es un planteamiento, y lo que les quiero compartir es un planteamiento principalmente conceptual y metodológico, pero que a través de pues, los últimos 20 años ha podido, y otros colegas también han podido generar evidencia empírica en terreno en diversos países tanto de América Latina como de Asia y Europa. Entonces, creo que en la parte de la discusión y el intercambio, las preguntas, podemos hacer referencia a estas experiencias y estas fuentes de generación de evidencia más empírica que respaldan los postulados que les quiero compartir. Y bueno, empezando por las conclusiones, bueno, lo que les planteaba a los colegas para que todos estén en la misma página es que yo no uso ya casi PowerPoint ni Filminas, entonces no quiero hacer una presentación muy cansada. Voy a hablar por unos 45 minutos y ahí pueden todos los colegas ir metiendo las preguntas y comentarios en el chat, y ahí vamos luego convirtiendo esto en una especie de intercambio y de tertulia. Así que empiezo por el final, que serían las conclusiones. Lo primero que les planteaba, yo insisto que la sequía es un fenómeno mucho menos dañino de lo que se le quiere atribuir, y que muchos de los problemas que los países y las comunidades y la comunidad científica en general atribuye a lo que se denomina genéricamente como sequía, en realidad tiene causas subyacentes y explicaciones un poco más estructurales y enraizadas en otros ámbitos, y muy en particular dentro de los procesos de desarrollo que los países ensayan y han ensayado a través de su historia. Ese sería como el primer mensaje que querría dejar muy claro. Y por otro, que
tenemos un desafío cuando hablamos de sequía de profundizar y de tener un poquito menos de temor de entrarle al debate conceptual, porque uno de los elementos que dificultan la gestión de esto que llamamos sequía es que, a diferencia de otras amenazas naturales o socionaturales, el consenso científico alrededor de lo que entendemos como sequía todavía está muy lejano de zanjarse alrededor de unas ideas que aglutinen y que dejen satisfecho a la mayoría de las comunidades que trabajan en torno a esto. Esto es un proceso que no es fácil de resolver y que muchas veces, justamente porque hay tanta diversidad conceptual, como que nos da casi que miedo o nos parece que es muy molesto o quizá obviamos el debate conceptual alrededor de este problema que nos convoca y, y digamos que este canje de un poco de comodidad para evitar el debate de un concepto nos genera problemas más adelante en los procesos de implementación de política pública. Porque digamos que creo que todos podemos estar de acuerdo en que si no hay un buen diagnóstico de la situación que queremos atender, pues no podemos hacer una buena gestión de los procesos de riesgo o de cualquier proceso en general. O sea, si nuestro punto de partida es un concepto equivocado, de ahí ya empezamos mal. Eso tiene implicaciones muy concretas en términos de la desconfianza que las comunidades y que las personas a quienes se debe nuestro trabajo empiezan a generar cuando llegamos a proponer herramientas sobre bases conceptuales que no son adecuadas. Entonces, desde luego, los recursos que desde el sector público y el sector privado se invierten para atender estas situaciones de crisis, pues no tienen el efecto esperado. Las crisis se atienden de una manera muy reactiva, pero el problema estructural y los impulsores de riesgo nunca llegan a ser atendidos con la profundidad y la amplitud que se requiere. Entonces, eso es una situación muy problemática. Uno ha sido un triste testigo de muchos proyectos y de mucha inversión de recursos que terminan teniendo muy poco impacto y cuyos resultados positivos se desvanecen en un par de años, en un par de temporadas lluviosas, en un par de apariciones de fenómeno del niño, porque justamente se mantienen en un ámbito muy superficial. Entonces, ese es el preámbulo. Eso es lo que quisiera apuntalar al puro inicio. Y lo que querría compartir a continuación, pues es los mensajes principales de un artículo que yo había escrito hace un par de años, que está en una publicación que se hizo bajo la coordinación de Ben Wisner y Víctor Marquesini, donde se hace una serie de reflexiones sobre alrededor del tema de la gestión del riesgo en América Latina y el Caribe. Es un libro que está para descarga gratuita y luego les puedo pasar la referencia a quienes les interese ya ver el artículo con más detalle y los demás capítulos que ciertamente son de muy buena calidad y también escritos por colegas que apreciamos mucho. Entonces, lo que querría es contarles un poco estos argumentos generales del documento y luego contarles un poco cuál es la propuesta de un estudio de caso que se va a hacer para Centroamérica en el marco de este informe especial sobre sequía de las Naciones Unidas. Bueno, el tema de sequía en este documento yo lo empiezo a abordar tratando de de hacer una arqueología de dónde surgen los conceptos y de dónde, por lo menos en Occidente, surge la preocupación por trabajar desde un abordaje un poco más científico este problema. Uno puede retroceder por ahí de los 30. Yo hice una revisión para esto de literatura en castellano, en inglés y en francés principalmente. Entonces, por eso este recorrido conceptual lo hago básicamente pues en el ámbito occidental, pero también hay un gran acervo que sería interesantísimo en algún momento
poder tener acceso a literatura y a estudios científicos que se han hecho en Oriente, que se han hecho pues en China, en la India, en países, países africanos, que también han tenido una relación milenaria con este fenómeno y de cuyas experiencias podríamos aprender muchísimo. Pero en el marco más inmediato, más vecinal de nuestra región, mucho del desarrollo científico alrededor del tema surge después en los inicios del siglo XX. Antes de eso, pues lo que se llamaba sequía era básicamente estos periodos de duración variable en donde o no llovía o llovía poco, de acuerdo a lo que las comunidades interpretaban que era esta normalidad dentro del proceso de variabilidad climática. Y bueno, hay crónicas en la literatura, pues hasta para tirar para arriba, el mismo Juan Rulfo tiene este libro emblemático donde trabaja el tema de los paisajes agrestes y áridos y la sequía que golpea estos pueblos rurales mexicanos, ¿verdad? Entonces, desde la literatura hasta ya estudios más técnicos, pues es un fenómeno que ha estado condicionando mucho de nuestra interacción con el medio, muy principalmente en el ámbito rural, pero conforme nos volvemos países mucho más urbanos que rurales y una región mucho más urbana que rural, empezamos a sentir, y ahí voy también como indicando vetas de investigación que serían interesantes ya luego profundizar, y si hay gente aquí que está buscando temas de investigación para tesis, pues pueden ahí ir agarrando volados e ideas sobre dónde ir afinando un poco el zoom de este fenómeno, pero lo que les decía, hay una serie de manifestaciones que se están ya presentando en el ámbito urbano asociados a la falta de agua, básicamente. Yo empecé a trabajar este tema porque, bueno, como saben, soy costarricense, nacido y criado acá. Centroamérica es una región tropical en donde hay un contraste muy fuerte entre grandes cantidades de agua y zonas particularmente secas. Y al final de cuentas, uno haciendo los balances generales de la cantidad de agua que tenemos en nuestros países, pues a uno le parecía bastante raro oír noticias de comunidades que se estaban quedando sin agua, de gente que moría de hambre, de desnutrición en países como Guatemala, como Honduras, como Nicaragua, porque pues uno sabe que básicamente nuestra región es una región con un capital hídrico muy importante. Y ahí entramos ya a temas no tanto de la cantidad, sino temas referidos al acceso, a la calidad y al uso que se le hace a este recurso hídrico, que no solo es algo que aprovechamos de las precipitaciones, sino que también se utiliza por otras vías en términos de mantos acuíferos superficiales o subterráneos. Entonces, esa fue como la inquietud detonante en un inicio. A uno le parecía muy raro que en una región tropical falte agua y que no alcance el agua cuando tenemos áreas donde llueven 5,000 milímetros al año, ¿verdad? Entonces, eso fue como el detonante. Volviendo a esto que les planteaba al inicio, el estudio empieza de una manera muy anecdótica, por lo menos en Occidente, alrededor de los 30. De hecho, hay un reporte ambiental especial que hace la Organización Meteorológica Mundial en 1975, que es un momento en el que a raíz de unas sequías muy fuertes y unas crisis de escasez de agua muy fuertes que se dieron en África, la OMM como que presta atención y el tema se empieza a colocar de una manera un poco más contundente en el debate internacional. Yo hago inicialmente un barrido de todos estos conceptos que hay alrededor de la sequía,
de las definiciones, de la manera en que se define, conté alrededor de 300 definiciones de lo que es la sequía. Y empezar a sistematizar todas esas propuestas conceptuales es al principio una tarea pues bastante compleja, medio titánica, pero ya cuando uno empieza a identificar y a verlas con más detalle, uno se da cuenta que hay patrones más o menos homogéneos entre distintas aproximaciones al problema. Y uno lo que hace es tratar de alcanzar algún tipo de cosas que le llamo metadefiniciones de la sequía, que ya luego las vamos a ver con más detalle, pero que lo que buscan es un poco organizar esta maraña de conceptos y de aproximaciones al tema. Otro aspecto importante a mencionar en este estudio como antropológico y arqueológico del concepto es que distintas disciplinas han, digamos, metido mano y han sido las padrinas y las madrinas los padrinos y madrinas de este tema. Hay toda una gran corriente desde las ciencias atmosféricas, desde la climatología, desde la meteorología, que ha venido trabajando este tema y por el acento particular rural que tenía este fenómeno a inicios del siglo XX y mucho más atrás, las ciencias agronómicas jugaron también en su momento y siguen jugando en su momento un gran rol. Entonces, creo que esto es importante de ponerlo sobre la mesa para entender cuáles son nuestros interlocutores en términos conceptuales y metodológicos. Muchas veces nosotros o la comunidad de gestión de riesgo, para decirlo de una manera más o menos genérica, tenemos nuestro pensum conceptual y tenemos nuestras formas de definir conceptos centrales para nuestro trabajo, como la amenaza, como la vulnerabilidad, la exposición, pero es importante siempre estar revisando cómo otros ámbitos o cómo otras comunidades de ciencia y práctica interpretan estos mismos conceptos, que es muy posible que los entiendan de maneras distintas. Y muchas veces podemos estar 5 especialistas en un tema hablando de vulnerabilidad, pensando que todos los demás estamos pensando en la misma cosa, pero en realidad todo el mundo tiene en su cabeza un concepto muy distinto a veces de lo que se entiende por vulnerabilidad. Y esos son sesgos académicos, sesgos profesionales, sesgos vivenciales, que es parte del proceso de construcción colectiva de la ciencia, pero que es importante dejarlos y evidenciarlos para saber desde dónde estamos cada uno de nosotros opinando y aportando al debate. Entonces, bueno, no quiero ir muy en detalle por este análisis, digamos, histórico del desarrollo de la sequía. Nada más querría apuntar que quizá uno de los consensos más generalizados alrededor de este tema es digamos, la acuñación de 3 definiciones de sequía que ustedes posiblemente se las encuentran con mucha regularidad en la literatura, que a mí al principio también me pareció una cosa muy extraña porque es el único ámbito de la gestión del riesgo donde tenemos como 3 definiciones de un mismo proceso. Entonces, se habla de la sequía meteorológica, se habla de la sequía agrícola y se habla de la sequía hidrológica. Esos son conceptos que están más o menos acuñados, que se usan muchísimo. Hay inclusive otros conceptos que van surgiendo conforme empezamos a sentir impactos de la escasez de agua en otros entornos. Entonces hay autores más osados que hablan de sequía política y de sequías socioeconómicas y bueno, una serie de definiciones que a mí me parecen muy raras porque por ejemplo, si tomamos como referencia un terremoto o un huracán, uno nunca no le pone apellido ni al fenómeno ni le pone apellido al desastre. Porque también dentro del debate vamos a ver más adelante que uno en realidad no sabe muchas veces si están la gente hablando de sequía
en tanto que un fenómeno o sequía en tanto que un desastre. Entonces, por ejemplo, ustedes no escuchan nunca que la gente hable de un terremoto de infraestructura o de un terremoto socioeconómico o de un huracán agrícola para referirse a un evento de un huracán que tiene impacto en la producción agropecuaria. Creo que en los otros eventos es muy clara esa división entre el huracán como un evento ciclónico y el desastre es una cosa aparte derivada de la interacción entre la amenaza y las condiciones de vulnerabilidad que tiene una serie de efectos que se pueden medir y se pueden identificar y se pueden categorizar. Y uno puede decir, bueno, hubo más impacto en el sector agropecuario, o en el sector turismo, o se destruyó una cantidad de X de infraestructura. Pero nunca nadie habla de huracán en términos de ponerle apellido, ¿verdad? Y con sequía sí pasa, con sequía es muy raro porque hablan, no, esto es una sequía meteorológica. Y entonces, bueno, cuando hablan de sequía meteorológica se refieren más o menos a la idea de la amenaza y de que hay un faltante de agua. Y entonces hablan de que la sequía se vuelve una sequía agrícola cuando hay una afectación en los cultivos y en la producción agropecuaria en general, o hidrológica cuando hay déficit en los sistemas de abastecimiento de agua. Esto es una particularidad conceptual muy rara que existe en el tema de la sequía y que yo no he visto en otro tipo de fenómenos que estén asociados con el riesgo de desastre. El postulado que yo planteo es que estas tres definiciones pueden agruparse y además se complementan con estas otras partes, centenas de definiciones que andan por ahí dando vueltas en la literatura y que tratan de definir procesos justamente de amenaza, de vulnerabilidad, de exposición y ya de impacto posteriormente y eventualmente de desastre. Y para eso las metadefiniciones funcionan muy bien. Yo llego a plantear tres como una forma, un mecanismo de ordenar un poquito el debate. Planteo que, y esto luego se los puedo, es más, creo que puedo ponerlo en el chat para que lo tengan ahí. Voy a copiarlo textual del artículo por si les da, ahí está, a ver. Ahí están, vean, ahí estoy poniendo las tres metadefiniciones en el chat para que las tengan ahí a mano. Yo planteo que la primera metadefinición de sequía se refiere a un déficit de precipitación respecto a condiciones promedio conocidas cuyas manifestaciones tienen efectos negativos identificables. Esa es una forma de ver el fenómeno en el cual yo tengo una idea más o menos de cuál es la normalidad en términos de precipitación para un lugar y un periodo determinado del año, de acuerdo a la variación del ciclo hidrológico que ocurra en ese lugar. Y yo hago justamente o sea, uno como especialista o científico, pues hace esa diferencia entre la cantidad de agua que tengo y la cantidad de agua que debería estar recibiendo por precipitación. Eso ya vamos a ver cuando veamos otros términos intercambiables. Entonces yo podría decir que, bueno, cuando me falta agua, pues podría esperar que haya problemas en el abastecimiento y en la satisfacción de la demanda que existe. Pero ahí me enreda las dos cosas. Me enreda el problema, el fenómeno, ¿verdad? Es un déficit de agua respecto a una media esperada y me lo asocio inmediatamente con efectos perniciosos. Yo les voy a pedir que estemos brincando con el evento, con el ejemplo del terremoto y que tratemos de hacer este símil. Uno define el terremoto como el movimiento sísmico. La estimación de los daños viene después cuando yo hago un análisis más complejo de riesgo y meto ahí los elementos de exposición y vulnerabilidad y de afectación a sistemas y toda la cosa. Con sequía no pasa eso. Con sequía nos mandamos de una vez, por lo menos en esta metadefinición inicial, a
a hacer una asociación inmediata entre un déficit de agua y un efecto inmediato. Hay una metadefinición 2 en la que no nos metemos con el daño potencial, nada más hacemos referencia a un déficit de precipitación que puede ser identificado a partir de valores históricos promedios conocidos, y en otro que es la metadefinición 3, que está más centrada en el impacto, y decimos que la sequía ocurre cuando existen afectaciones en sistemas de cualquier tipo, como les decía, principalmente agrícolas, pero ahora se habla también en materia de generación hidroeléctrica, de abastecimiento de agua potable, de uso industrial del agua, por ejemplo. Quiero decir, entramos de una vez a definir el daño, y entonces decimos, falta agua para suplir, por ejemplo, el caudal ecológico de un ecosistema, o para suplir la demanda que la producción de sorgo que tengo en una región de un país X, pues tiene. Ahora, esto es complicado, y ahí es donde empezamos a ver que le empiezan a hacer mala prensa a la sequía, porque el hecho de que a mí me falte agua para una producción no necesariamente implica que esa falta de agua sea o mejor dicho, obedezca a un fenómeno de sequía. Yo puedo tener faltante de agua, por ejemplo, si tengo cuencas degradadas que antes aportaban agua para las actividades agropecuarias, pero si en la parte alta de la cuenca empezó un proceso intensivo de deforestación, los caudales me bajaron, pues no voy a poder utilizar esa agua, o no la voy a tener, la puedo contaminar, puedo tener fuentes de agua, digamos, con mucho volumen de líquido, pero contaminadas. Entonces, también voy a tener un déficit porque es agua que no voy a poder utilizar. Muchas veces puedo tener acceso al agua, o puedo tener he visto en varios países casos muy crueles, si se quiere, porque los estados invierten grandes cantidades de dinero en sistemas de riego y avenamiento, pero, por ejemplo, distintos productores agropecuarios, especialmente pequeños productores, pues no tienen los recursos para conectarse a las redes de distribución. Entonces, y la gente habla de que hay una sequía, y uno dice, bueno, en realidad no hay sequía, el problema es un problema de acceso, porque los productores y la gente que requiere esa agua no puede conectarse a los sistemas de abastecimiento por una cuestión de inversión. Muchas veces hemos visto territorios que han sufrido importantes niveles de degradación de mantos acuíferos subterráneos en zonas costeras, por el conflicto entre actividades económicas, por ejemplo, entre turismo y agricultura. Uno puede ver procesos en muchas partes de Centroamérica, sobre todo el Pacífico centroamericano. Creo que en México también hay estudios de caso que apuntan en la misma dirección, donde la sobrepoblación de áreas costeras ubicadas sobre mantos acuíferos han empezado a deteriorar el acuífero, o por procesos de intrusión salina se está, digamos, alterando la composición química de estos mantos acuíferos, de modo tal que no pueden utilizarse para actividades agropecuarias o de consumo humano, o actividades comerciales en turismo, etcétera. Entonces, si ustedes se fijan en estos últimos ejemplos que les he estado hablando, la sequía no tiene nada que ver. Son procesos de gestión del recurso hídrico. Esa es una de las tesis que yo, por lo menos para Centroamérica, sostengo. Aún dentro de los escenarios más pesimistas de calentamiento global y de disminución de precipitaciones, el istmo centroamericano no debería tener problemas para suplir las necesidades de agua en los próximos 50 años. Digo, dentro de la incertidumbre que los modelos todavía nos plantean, pero el problema no tiene que ver con sequía. Efectivamente, los registros
pues, que tenemos nos dicen que todos los años es un año más caliente que los anteriores, que está lloviendo cada vez menos en algunas regiones. Sin embargo, no es por ahí donde por lo menos la evidencia que hemos podido recolectar hasta la fecha indica que el problema se puede estar agudizando. Está más orientado en el ámbito de las políticas públicas, está más orientado en el ámbito de una incompatibilidad de los modelos productivos con las capacidades de los ecosistemas. Si yo tengo en una zona que típicamente es árida, el Pacífico Centroamericano con México comparte esa clasificación biofísica, ¿verdad? El Pacífico, desde la parte de Panamá hasta la parte ya norte de México, corresponde a lo que le llaman la región xerófila. Es una región por naturaleza, por condiciones biofísicas naturales, es una región árida que tiene menos o que recibe menos precipitaciones, en el caso de Centroamérica, que por ejemplo la vertiente Caribe, que es muchísimo más lluviosa. Entonces, claro, muchas de las actividades productivas son altamente demandantes de agua y se ubican en ecosistemas que son más, que tienden más a entornos secos o semisecos, e inclusive en unas partes ya áridos dentro de las clasificaciones internacionales. Entonces, pues si un productor de arroz se viene a quejar de que se le está afectando los rendimientos de la cosecha, pero se está instalando en una zona donde el agua no es suficiente, pues en realidad no es culpa del ecosistema, es culpa del proceso y la planificación productiva. Y uno puede llegar y decir, bueno, ¿quién lo manda a sembrar arroz o quién lo manda a sembrar melón en una zona donde la precipitación promedio es de apenas unos, no sé, entre 500 a 700 milímetros al año, cuando el melón es una fruta que requiere inyecciones de agua mucho mayores, ¿verdad? Entonces, esto es como uno de los argumentos más fuertes de este razonamiento. También el artículo trata de separar un poquito, hay una serie de conceptos que se utilizan casi que de manera intercambiable con la sequía. Y esto no es tampoco del todo exacto. Yo me detengo en en cuatro conceptos que siempre en los estudios van casi que de la mano. Cuando se habla de sequía, pues obviamente se habla de un déficit de agua, pero es importante anotar que el déficit de agua no siempre obedece a una sequía. Como decía al inicio, la sequía es un fenómeno neutro que se construye a partir de un conocimiento imperfecto, hay que decirlo, porque lo que hacemos es construir promedios sobre información histórica que se registra. Ahí tenemos un sesgo importante porque inclusive en los países más desarrollados, donde los sistemas de estandarización y medición climatológica son más antiguos, en Europa y en los Estados Unidos, ustedes sabrán que los estándares internacionales de medición y estandarización de los instrumentos se empiezan, o se establecen, mejor dicho, alrededor de 1840. Eso, aunque para unas cosas es mucho tiempo, para las ciencias del clima es muy poco tiempo. Entonces nos permite asomarnos un poco a lo que consideramos que sea la normalidad dentro de un proceso de variabilidad climática que es muy activo, muy cambiante. Procesos de calentamiento y de enfriamiento global que también han permanecido toda la vida, que ahora pues se ven exacerbados por la acción humana, pero lo que quiero decir es que es muy poquito tiempo el que nosotros tenemos para tener información más o menos confiable, más o menos decente, más o menos densa para poder tener una idea más espacial del comportamiento de las precipitaciones y en virtud o considerando esas falencias para construir nuestras ideas de promedio, es que nosotros podemos determinar si está lloviendo más o menos. Habrán territorios de América Latina donde podamos construir mejor los promedios, habrán territorios donde la información de precipitación no es buena, donde tenemos que recurrir a fuentes indirectas, estudios limnológicos, estudios
estudios de polen, estudios, no sé, de sedimentación, de lo que sea, técnicas indirectas para reconstruir niveles de precipitación y reconstruir escenarios climáticos, pero la medición propiamente dicha con instrumentos confiables y que puedan ser datos comparables, no está más atrás de 1840 y en el caso de América Latina es alrededor de los inicios del siglo XX, inclusive en gran cantidad de países cuando empieza un registro sistematizado. Entonces, el déficit de agua ya de por sí es problemático establecerlo ante o contra una construcción histórica, pero muchas veces el déficit del agua obedece a una idea ya establecida de necesidad y de demanda de agua. Entonces, la sequía es un proceso meteorológico en donde nos llueve menos de lo que nosotros esperábamos que lloviera para un territorio y un periodo determinado. El déficit del agua, por el contrario, o por otra parte, obedece a falta de agua, pero no necesariamente derivada de falta de precipitación. No sé si me explico. Podemos tener déficit de agua porque los mantos acuíferos están bajos, porque tenemos deficiencia en el manejo de cuencas estratégicas que nos dan esta agua, ¿verdad? Entonces, puede ser que no estamos experimentando sequía in situ, pero puede haber una sequía en la parte alta de una cuenca que es la que eventualmente nos trae el agua que se requiere para abastecer una ciudad o un territorio productivo específico. El déficit puede obedecer también a razones vinculadas con política pública y con actividades económicas, como lo mencionaba hace un momento. Puede ser que el déficit se obedece a que existe el suficiente capital hídrico, pero hay deficiencias en materia de conexión o de control de calidad de este líquido, especialmente cuando estamos hablando de agua para consumo humano y para saneamiento en pueblos y en ciudades. Entonces, ¿puede haber déficit por sequía? Sí, pero no solo por sequía. Y lo que vemos es que muchas veces la solución más fácil es endosarle a la sequía la falta de agua. Y muchas veces, inclusive, hay evidencia bien contundente, bien sólida, donde podemos ver en muchas partes de América Central y de otras partes del Cono Sur, donde está lloviendo más, donde los registros muestran que en los últimos 20 años las tendencias de precipitación van hacia la alza, pero la gente sigue hablando de que falta agua, ¿verdad? Y entonces ahí el caso contra la sequía se empieza a caer. Otro tema que se confunde con mucha regularidad con sequía es el concepto, la noción de desertificación. Y cuando ustedes revisan la línea gráfica de las publicaciones de sequía, pues lo que uno ve siempre es en la portada el suelo rajado, ¿verdad? Y la vaca toda flaca que está por ahí, ¿verdad? Son paisajes desérticos, ciertamente, pero la sequía no necesariamente contribuye al proceso de desertificación, no necesariamente hay sequías en zonas desérticas. La desertificación, por su parte, obedece y de acuerdo a la Convención Internacional, la Convención Marco sobre Desertificación de las Naciones Unidas, obedece más a procesos de degradación del suelo por acción del ser humano que a un fenómeno natural. Digo, hay procesos de desertificación naturales, pero en el contexto de relación entre la sociedad y el entorno, la gran mayoría de los procesos de desertificación que estamos viendo en el mundo obedece a procesos de alteración tanto física como química del suelo. Entonces, eso por un lado también vuelve a endosarle la culpa a la sequía de procesos que tal vez no son tan vinculantes con el fenómeno, pero por otro lado esconde lo que uno más o menos le llama la dimensión húmeda de la sequía, y es que sobre todo en la vertiente caribe de Centroamérica, que como les decía es una región muy, muy lluviosa, estamos identificando puntos calientes de disminución en las precipitaciones. Y es un asunto al que
al menos en mi opinión, creo que hay que ponerle más atención en el futuro, porque, claro, los ecosistemas, por lo menos en el ámbito centroamericano, caribeño, son mucho más resistentes a la disminución de agua que al aumento en la temperatura. Así, a grosso modo, habrán particularidades según el tipo de ecosistema, pero a grandes rasgos, los ecosistemas aguantan más la falta de agua que el aumento de la temperatura. Y lo que estamos viendo en el Caribe es que como llueve tanto, pues no se nota, no hay ese paisaje desértico, ni se ve la vaca flaca, ni el suelo rajado, pero sí hay disminuciones importantes que hemos logrado identificar hasta de un 40% durante el fenómeno del Niño 2014-2016 en la vertiente Caribe de Costa Rica hubo déficit de precipitación de entre un 40 a un 60%. Eso por el nivel de poblamiento que hay, por el tipo de actividades agropecuarias o productivas en general, no se siente tanto porque la gente asume que hay mucha agua, pero sí estamos viendo descensos significativos que habría que ponerle atención porque si bien es cierto, no ahora están generando problemas, en un futuro podrían ponernos en aprietos según el uso que se le quiera dar a esa especie de ahorro. Yo tengo la impresión de que los países en Centroamérica asumen que la cantidad de agua en el Caribe es una especie de ahorro, de plata en el banco que se tiene ante la potencial disminución de precipitaciones en la vertiente del Pacífico. Pero no se está tomando en cuenta descensos importantes en episodios de temporada lluviosa en el Caribe. Entonces, hay que tener cuidado con ese tratamiento tan ligero y tan intercambiable entre sequía y desertificación. Por otro lado están las zonas secas, que son zonas no desérticas, pero que comparado a los estándares internacionales o a los estándares globales de precipitación, pues son zonas secas, son zonas como el Pacífico mexicano, como el Pacífico centroamericano, donde llueve poco, donde tenemos precipitaciones de tal vez 1.000 milímetros al año, incluso menos, y son territorios en donde es muy fácil hacer esa asociación tan ligera entre sequía y falta de agua y zonas secas. Es el ejemplo del arroz anegado en el Pacífico costarricense, por ejemplo. Es donde surge, donde queda en evidencia con mucha facilidad esa incompatibilidad que existe entre ciertos modelos productivos y las capacidades de los ecosistemas. Si un ecosistema me da 50 de agua y yo estoy instalándome con demandas de 150, pues voy a reventar los recursos claramente y no va a haber agua que alcance, ¿verdad? Entonces, también eso es importante. La gente habla de que falta agua. Uno dice, bueno, no falta agua. Llueve lo que tiene que llover en la zona seca, pero nuevamente vuelvo al caso del melón. Si voy a sembrar melón en el Pacífico hondureño, con esa cantidad de agua, claramente la producción no me va a generar los rendimientos que estoy esperando. Y eso no tiene nada que ver ni con las condiciones ambientales, ni con cambio climático, ni con nada de eso. Tiene que ver con planificación de las actividades económicas. Vean cómo el intertexto de toda esta hablada es que volvemos a desarrollo y que el tema de sequía, al final de cuentas, si bien es cierto, tiene una parte muy rigurosa, muy de análisis climático y todo eso, al final de cuentas el desafío permanece en el ámbito de la formulación de políticas públicas que sean más coherentes entre lo que queremos hacer y las capacidades que tienen los ecosistemas en donde queremos instalar estas actividades. Y por último, está el tema de la inseguridad alimentaria. La noción de la inseguridad alimentaria asociada a sequía no siempre se corresponde. Por ejemplo, las hambrunas que uno puede ver en Guatemala o las hambrunas que se ven en la zona del Chaco suramericano,
Claro, la línea, la explicación fácil es decir, es gente muy pobre que tiene sistemas agrícolas de subsistencia y se le seca la milpa y entonces se mueren de hambre. Es una explicación muy simplona a mi modo de ver y lo que hace es que escuda problemas de inequidad estructural que han existido pues históricamente en muchos de nuestros países, ¿verdad? Entonces, nuevamente se le trata de achacar a la sequía la culpa de las hambrunas que vemos, pero en realidad lo que está ahí exacerbando y amplificando los impactos de un déficit de lluvia pues son eh, procesos sistemáticos de exclusión de los pobres rurales, falta de transferencia tecnológica, de acompañamiento técnico, de capacitación en negocios, en agronegocios, y bueno, todo el ramillete de problemáticas estructurales que enfrentamos los latinoamericanos, altos niveles de exclusión, con la cantidad de alimentos que se genera en la región, con el potencial de producción agropecuaria que tenemos en nuestros países, es algo que tendría que ser inaceptable estar viendo gente que muera de hambre porque se le secó las 4 matas de maíz que tenían, ¿verdad? Ahí lo que estamos viendo y dejando en evidencia son fallas de los sistemas de los sistemas públicos y de los modelos de desarrollo. Nuevamente, es muy incómodo para los gobiernos de turno aceptar esta realidad. Y pues es muy fácil, la alternativa más cómoda es pues llama nada más y decir, bueno, la sequía y el cambio climático nos están golpeando nuevamente y nos castigan y toda esta retórica muy elemental, pero que lo que hace al final de cuentas es esconder deficiencias estructurales de nuestro modelo de desarrollo y condiciones de inequidad que son oprobiosas para millones de latinoamericanos. Entonces, también hay que tener mucho cuidado, me parece a mí, en hacer estas asociaciones tan fáciles entre inseguridad alimentaria y sequía. O sea, también podemos ver ejemplos amplísimos de inseguridad alimentaria en condiciones de altísima precipitación. Entonces, eso es como un primer paneo